Evangelio de hoy. Sábado 27 de septiembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 9, versículo 43 al 45. Y todos se admiraban de las cosas que hacía. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Pongan atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no comprendían esta palabra. Su sentido les estaba oculto. De manera que no podían entenderla. Y temían hacerle preguntas sobre este asunto. Este pasaje refleja la dificultad de los discípulos para entender el camino de sufrimiento y sacrificio que Jesús debía recorrer. A pesar de las numerosas señales y enseñanzas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El misterio de la muerte de Jesús. En el Evangelio de Lucas se nos presenta un momento clave en el ministerio de Jesús. Después de realizar grandes milagros y enseñar a multitudes, Jesús comienza a revelar a sus discípulos un aspecto de su misión que resulta difícil de comprender y aceptar: su muerte inminente. Este pasaje, a pesar de su brevedad, ofrece una profunda enseñanza sobre la naturaleza del reino de Dios, el propósito de la vida de Jesús y la respuesta humana a la revelación divina. La reacción de los discípulos ante las palabras de Jesús es de incomprensión. Y a través de esta reacción podemos explorar las limitaciones humanas frente a la sabiduría divina. La enseñanza que este pasaje nos deja es fundamental para entender no solo el sacrificio de Jesús, sino también nuestra propia relación con Él y con el misterio de la salvación. El asombro de la multitud y el contexto de la revelación. El contexto de este pasaje es importante para entender la reacción de los discípulos y la falta de comprensión de la multitud. En los versículos anteriores, Jesús ha sanado a un niño poseído por un demonio, y la gente se asombra por el poder que manifiesta. La reacción ante los milagros de Jesús es siempre de asombro, de admiración ante la evidencia de su poder divino. Sin embargo, a pesar de estos milagros, los discípulos y las multitudes no logran ver con claridad el mensaje profundo de Jesús. Su poder no está simplemente en sus milagros, sino en su identidad como el Hijo de Dios y en la misión redentora que Él está llevando a cabo. El poder de Jesús es impresionante, pero lo que realmente debe captar la atención de los discípulos y de nosotros como lectores es que ese poder está al servicio de un propósito mucho más grande: la salvación del mundo a través del sacrificio. Jesús sabe que sus seguidores están más impresionados por los milagros que por la verdadera misión que Él está cumpliendo. La gente sigue asombrada por las obras exteriores de Jesús, pero no comprende la profundidad de su mensaje ni la necesidad de su sacrificio. El mensaje de la muerte de Jesús, un tema difícil de aceptar. Las palabras de Jesús anunciando su futura muerte son desconcertantes para los discípulos. Él les habla del sufrimiento y la traición que le aguardan. Pero ellos no logran comprender lo que esto implica. Esta incapacidad para entender refleja una de las luchas más comunes en la vida de fe: la dificultad de aceptar la realidad del sufrimiento como parte esencial del plan divino. Para los discípulos,
La muerte de Jesús parece incompatible con su visión del Mesías. Ellos lo ven como el Salvador, que debe triunfar sobre los enemigos de Israel, no como alguien que debe morir de manera humillante en una cruz. Este pasaje refleja nuestra propia tendencia a buscar una imagen idealizada de Jesús. Una imagen que se ajuste a nuestras expectativas de poder, éxito y gloria. Queremos un Salvador que nos dé la victoria, que nos libre del sufrimiento y que nos prometa una vida sin dolor. Sin embargo, el mensaje de Jesús es radicalmente diferente. Él no vino solo para dar una victoria temporal, sino para lograr una victoria eterna. El pecado y la muerte. Una victoria que solo puede alcanzarse a través de su sacrificio en la cruz. La muerte de Jesús es la llave de la salvación. Pero para comprender su importancia, debemos estar dispuestos a enfrentar la incomodidad de este mensaje. La reacción de los discípulos, la incapacidad de entender. En Lucas nos dice que los discípulos no entendieron estas palabras de Jesús. Y no las comprendieron debido a que estaban ocultas a sus ojos. Este ocultamiento es un tema recurrente en los evangelios y refleja cómo el entendimiento pleno de la misión de Jesús solo se puede obtener a través de la revelación divina. Los discípulos, como seres humanos limitados, no pueden ver el panorama completo de lo que Jesús está haciendo y la revelación del sufrimiento y la muerte de Jesús es algo que va más allá de su capacidad de entendimiento. Este ocultamiento no es un castigo, sino un proceso en el cual Jesús prepara a sus discípulos para recibir la plenitud de la verdad. A través de su muerte, resurrección y la venida del Espíritu Santo, los discípulos eventualmente llegarán a comprender lo que Jesús estaba tratando de enseñarles. Sin embargo, por ahora, deben vivir en la incertidumbre y la incomprensión, lo cual es una parte importante del proceso de formación espiritual. Este pasaje nos muestra cómo, muchas veces, Dios nos lleva a través de procesos de incomprensión para que, al final, nuestra fe se profundice y nuestra visión se aclare. La preparación para el sufrimiento, un llamado a aceptar la cruz. La revelación de Jesús sobre su muerte también es una invitación a los discípulos a prepararse para el sufrimiento. Jesús no les oculta el hecho de que seguirle implica tomar parte en su sufrimiento. La vida cristiana no es una vida de facilidad y gloria terrenal, sino un camino de cruz. El sufrimiento no es solo un tema teológico o doctrinal, sino una experiencia vital que los discípulos deben aceptar. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con el sufrimiento y la cruz en nuestra vida cristiana. ¿Estamos dispuestos a tomar nuestra cruz y seguir a Jesús, incluso cuando eso implique sacrificio, dolor y pruebas? La cruz es el símbolo central del cristianismo. Y a través de ella, Jesús nos muestra el verdadero amor. Un amor que no busca la gloria propia, sino que se da completamente a los demás, incluso a costa de la propia vida. La invitación a seguir a Jesús es una invitación a aceptar la cruz, a abrazar el sufrimiento como un medio de redención y transformación. A través de este pasaje, somos llamados a comprender que el sufrimiento, lejos de ser un obstáculo para nuestra fe,
Es un medio para acercarnos más a Cristo y a su obra salvadora. El silencio de los discípulos, una actitud de confusión y miedo. Los discípulos, en su confusión, guardan silencio. Este silencio es significativo, ya que refleja tanto su incapacidad para comprender como su miedo a enfrentarse a la realidad del sufrimiento. A menudo, cuando nos enfrentamos a un mensaje que desafía nuestras expectativas o nos hace sentir incómodos, la respuesta natural es el silencio o la evasión. Nos resulta difícil confrontar las partes de la fe que no encajan con nuestra visión del mundo o con nuestras aspiraciones personales. Sin embargo, el silencio también puede ser una oportunidad para la reflexión. En el caso de los discípulos, aunque no entendían lo que Jesús les estaba diciendo, este silencio puede haber sido el espacio necesario para que la semilla de la verdad comenzara a germinar en sus corazones. A menudo, cuando nos enfrentamos a la incomodidad de la revelación divina, la respuesta adecuada no es la negación, sino el silencio receptivo que nos permitir que Dios trabaje en nosotros, incluso cuando no comprendemos completamente su plan. El misterio de la revelación divina. El ocultamiento, que Lucas menciona, también resalta el misterio profundo de la revelación divina. A lo largo de los evangelios, vemos que los discípulos solo llegarán a comprender completamente la misión de Jesús después de su resurrección. Este proceso gradual de comprensión es un recordatorio de que la revelación divina no siempre es inmediata ni completa en nuestras vidas. A veces, debemos caminar en la oscuridad antes de llegar a la luz. Dios, en su sabiduría infinita, nos revela la verdad a su propio tiempo y de acuerdo con lo que estamos preparados para recibir. Este misterio de la revelación nos invita a confiar en que, aunque no siempre entendemos lo que está sucediendo en nuestras vidas, Dios tiene un plan divino perfecto para nosotros. La fe cristiana es una invitación a vivir en esa tensión entre la oscuridad de la incomprensión y la luz de la revelación que llegará cuando estemos listos para recibirla. La paciencia en este proceso es clave, ya que nos permite confiar en la bondad y el plan de Dios, incluso cuando no vemos todo claramente. La lección para hoy: aceptar el misterio y vivir con esperanza. Este pasaje de Lucas no solo nos habla de la experiencia de los discípulos, sino que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con el sufrimiento, la cruz y la revelación de Dios en nuestras vidas. Jesús les anuncia su muerte, un evento que cambiará la historia, pero que en ese momento no era comprendido ni aceptado. Hoy, como cristianos, estamos llamados a vivir en esa tensión entre la incomprensión y la esperanza. Aunque no siempre entendemos el propósito de nuestras luchas y sufrimientos, podemos confiar en que, como Jesús, nuestros sufrimientos tienen un propósito redentor. Este pasaje nos enseña a abrazar el misterio de la salvación y a vivir con la esperanza de que, al final, el sufrimiento dará paso a la gloria. La muerte de Jesús, que en el momento parece ser la derrota, es en realidad la victoria sobre el pecado y la muerte. Como discípulos, estamos llamados a seguir a Jesús, no solo en los momentos de gloria,
sino también en los momentos de oscuridad y sufrimiento. Confiando en que, al final, su amor triunfará. La cruz, un símbolo de esperanza y redención. En el centro de nuestra fe cristiana está la cruz. Un símbolo de sufrimiento que paradójicamente se convierte en fuente de esperanza. Jesús, al hablar de su muerte a los discípulos, nos introduce a un concepto que desafía la lógica humana. El sacrificio como medio para alcanzar la salvación. Para los discípulos, la cruz no solo representaba una ejecución cruel y humillante, sino un obstáculo en el camino hacia la gloria que esperaban del Mesías. Ellos no podían comprender cómo algo tan terrible pudiera ser el medio por el cual se llevaría a cabo la redención de la humanidad. Sin embargo, la cruz no es el final, sino el principio de una nueva vida. A través de su sacrificio, Jesús transformó la muerte en vida, el sufrimiento en salvación y la oscuridad en luz. A menudo, en nuestras propias vidas, nos enfrentamos a momentos de dolor, angustia y sufrimiento. Puede ser difícil comprender cómo estas experiencias pueden ser parte del plan divino. Pero este pasaje nos recuerda que, como discípulos de Jesús, estamos llamados a ver más allá del sufrimiento inmediato y a confiar en que Dios puede traer vida y esperanza incluso en los momentos más oscuros. La cruz también es un recordatorio de que el amor de Dios no tiene límites. Al aceptar la cruz, Jesús demostró el amor más grande que un ser humano podría experimentar: entregar su vida por sus amigos. Este amor no solo es un concepto teórico, sino una realidad vivida. Un amor tangible que transforma a quienes lo reciben. La cruz, en su aparente derrota, se convierte en la victoria del amor divino sobre todo lo que busca separarnos de Dios. La llamada al sacrificio y al testimonio. El llamado de Jesús a sus discípulos no se limita a aceptar su sacrificio en la cruz, sino a vivir de acuerdo con ese sacrificio. Jesús invita a sus seguidores a tomar su cruz y seguirlo. Este llamado es tanto un desafío como una invitación. Tomar la cruz no significa solo aceptar el sufrimiento, sino también ser testigos de ese amor sacrificial en el mundo. La vida cristiana está marcada por un compromiso con el servicio, el sacrificio y el amor hacia los demás. Cada vez que nos enfrentamos a dificultades o sacrificios en nuestra vida cotidiana, estamos llamados a recordarnos a nosotros mismos que no estamos solos en este camino. La cruz nos une a Cristo y nos llama a vivir como Él vivió, ofreciendo nuestra vida por el bien de los demás. En una sociedad que a menudo valora el éxito personal y la comodidad, el llamado a tomar la cruz desafía nuestra visión del mundo. La verdadera grandeza, según el Evangelio, no se encuentra en el poder o el reconocimiento, sino en la disposición de sacrificar nuestros propios intereses por el bien de los demás. Este testimonio de sacrificio no solo se limita a grandes gestos heroicos, sino que se manifiesta en la vida diaria, en la paciencia con los demás, en la disposición para perdonar, en la lucha por la justicia y la paz, y en la entrega desinteresada a quienes más lo necesitan. Vivir de acuerdo con el Evangelio implica tomar decisiones que no siempre serán fáciles, pero que reflejan el amor de Cristo que, a pesar de todo, sigue siendo fiel y generoso.
El misterio de la resurrección, la luz después de la oscuridad. Aunque en este pasaje Jesús habla de su muerte, sabemos que la historia no termina ahí. La resurrección, que se menciona de manera implícita en los evangelios, es el evento que transforma la cruz de un símbolo de derrota a un símbolo de victoria. En la resurrección, Jesús vence a la muerte, y en él, nosotros también somos llamados a experimentar una resurrección espiritual. La muerte, que en su momento parecía la última palabra, se convierte en el paso necesario hacia la nueva vida. Este misterio de la resurrección es fundamental para nuestra comprensión de la fe cristiana. La resurrección de Jesús nos ofrece la esperanza de que todo sufrimiento tiene un propósito, que todo lo que es temporal y doloroso será transformado por el poder de Dios. La vida cristiana, entonces, no está marcada solo por el sufrimiento, sino por la esperanza que surge de la resurrección. En los momentos de oscuridad, podemos confiar en que, como Cristo, nosotros también seremos transformados. La luz de la resurrección nos da la certeza de que el amor de Dios prevalecerá, incluso sobre la muerte. Esta esperanza es lo que permite a los cristianos vivir con alegría y paz, a pesar de las dificultades de la vida. El conocimiento de que la muerte no tiene la última palabra transforma la forma en que enfrentamos las adversidades. Vivimos en un mundo que a menudo parece estar marcado por el sufrimiento y la injusticia. Pero la resurrección de Cristo nos asegura que, al final, el bien prevalecerá. Esta esperanza es la que da sentido a nuestra vida cristiana y nos impulsa a seguir adelante con confianza, incluso cuando las circunstancias son difíciles. El sentido del sacrificio, un llamado a la plenitud de la vida. El sacrificio que Jesús hace por nosotros en la cruz no es un acto de debilidad, sino de poder. A través de su sacrificio, Jesús no solo nos ofrece la salvación, sino que nos invita a participar en la vida plena que Dios tiene preparada para nosotros. El sacrificio de Cristo no es solo para nuestro perdón, sino también para nuestra transformación. Al seguir a Jesús y tomar nuestra cruz, no solo experimentamos un sufrimiento temporal, sino que también nos abrimos a una vida nueva. Una vida que es más rica y más profunda que cualquier otra cosa que el mundo pueda ofrecer. La vida cristiana es una vida de sacrificio. Pero este sacrificio no es en vano. Cada acto de entrega, cada momento de sacrificio, es una oportunidad para acercarnos más a Dios y para experimentar la plenitud de la vida que Él nos promete. Vivir como cristiano significa vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios, que a menudo van en contra de los valores del mundo. La cruz es el medio por el cual encontramos nuestra verdadera vida. Una vida que no depende de lo que poseemos o de nuestro estatus social, sino de nuestra relación con Dios y con los demás. La invitación de Jesús es clara. Si queremos seguirle, debemos estar dispuestos a renunciar a nosotros mismos, a nuestros deseos egoístas y a nuestra comodidad, para abrazar la vida que Él nos ofrece. Esta vida es una vida de plenitud, que se encuentra solo en el sacrificio y en el amor incondicional. A través de este sacrificio, somos llamados a experimentar la verdadera libertad. Una libertad que no está definida por nuestras circunstancias externas,
sino por nuestra relación con Dios. La comunidad cristiana, compartiendo la cruz. El llamado a tomar la cruz no es solo un llamado individual, sino también un llamado a vivir en comunidad. La cruz de Cristo nos invita a ser parte de un cuerpo, la Iglesia, que comparte el sufrimiento y la esperanza del Evangelio. En la comunidad cristiana, encontramos el apoyo necesario para seguir el camino de Cristo. Y a través de nuestras relaciones con otros creyentes, podemos vivir de manera más plena y más auténtica. La vida cristiana nunca se vive en aislamiento. Estamos llamados a caminar juntos, a apoyarnos mutuamente y a compartir los gozos y las penas en el camino hacia el reino de Dios. La comunidad cristiana también es un lugar donde podemos aprender a tomar la cruz de manera cotidiana. Juntos, como miembros del cuerpo de Cristo, podemos vivir la misión de Jesús de manera más efectiva, extendiendo su amor y su sacrificio a aquellos que más lo necesitan. La Iglesia, entonces, es un lugar donde la cruz no solo se vive en la individualidad, sino en la solidaridad y el amor mutuo. El llamado a vivir con esperanza en la cruz. Al final, la cruz no es solo un símbolo de sufrimiento, sino de esperanza. Es a través de la cruz que descubrimos el poder transformador de Dios, que toma lo más oscuro y lo convierte en luz. A través del sacrificio de Cristo, somos invitados a vivir con esperanza, no solo mirando a lo que hemos perdido o sufrido, sino a lo que ganamos en Cristo. La cruz nos recuerda que el sufrimiento tiene un propósito, y que en la vida cristiana, incluso el dolor más profundo, puede ser transformado por el amor redentor de Dios. Este pasaje de Lucas nos invita a vivir con esperanza, sabiendo que, aunque nuestra vida esté marcada por momentos de dolor y dificultad, no estamos solos. Cristo ha caminado por ese camino antes que nosotros, y nos ofrece su fuerza, su gracia y su amor para que podamos seguirle. Al abrazar la cruz, no solo participamos en el sufrimiento de Cristo, sino en su gloriosa resurrección, y encontramos en él la verdadera paz y el gozo eterno. La cruz como camino de purificación. La cruz es un camino de purificación. Cuando Jesús habla de tomar la cruz, está invitándonos a purificar nuestra vida, a morir a los deseos egoístas y a todo aquello que nos aleja de Dios. En este camino, el sufrimiento tiene un papel crucial, ya que nos ayuda a despojarnos de lo que no es de Dios, y a abrir nuestros corazones a su voluntad. Este proceso de purificación es esencial en la vida cristiana, porque solo a través de la muerte del ego podemos resucitar a una vida nueva en Cristo. Tomar la cruz no solo significa aceptar el dolor, sino también el proceso de transformación que nos lleva a vivir más plenamente en el amor de Dios. El testimonio de los santos, modelos de vida en la cruz. A lo largo de la historia de la Iglesia, los santos han sido ejemplos vivientes de lo que significa abrazar la cruz. Desde los mártires que dieron sus vidas por Cristo hasta aquellos que, en la cotidianidad, vivieron el sacrificio y la entrega. Los santos nos muestran que la vida cristiana no está exenta de sufrimiento, pero que en ese sufrimiento se encuentra la fuente de la verdadera paz y felicidad. Al mirar sus vidas,
Entendemos que el sacrificio no es algo que debamos temer, sino una oportunidad para acercarnos más a Dios y para llevar su luz al mundo. Los santos no solo nos enseñan cómo tomar la cruz, sino cómo vivirla con alegría y esperanza. La cruz, una herramienta de reconciliación. El sacrificio de Cristo en la cruz no solo se dirige a nuestra salvación personal, sino a la reconciliación con los demás. Al morir por nosotros, Jesús no solo restauró nuestra relación con Dios, sino que también nos enseñó a reconciliarnos unos con otros. La cruz es, por tanto, un llamado a vivir en unidad y paz, incluso cuando eso implique sacrificios. A menudo, el camino hacia la reconciliación pasa por la renuncia a nuestros propios derechos y la disposición a perdonar a aquellos que nos han ofendido. Tomar la cruz significa abrazar el perdón, la reconciliación y la unidad. Aspectos fundamentales del mensaje cristiano. La cruz y la esperanza de la resurrección. Uno de los aspectos más fundamentales de la cruz es que no es el final de la historia, sino el comienzo de una nueva vida. A través de la cruz, Jesús abrió el camino a la resurrección. No solo para Él, sino para todos nosotros. La cruz nos recuerda que el sufrimiento y la muerte no tienen la última palabra. Aunque pasemos por momentos difíciles, siempre podemos confiar en que, con Cristo, hay una resurrección a la vista. La esperanza cristiana es una esperanza que se fundamenta en la victoria de Cristo sobre la muerte. Esta esperanza nos da fuerzas para seguir adelante en los momentos de prueba, sabiendo que el sufrimiento es temporal y que la gloria futura es eterna. La cruz en la vida cotidiana. Tomar la cruz no es solo una experiencia mística o espiritual. También tiene implicaciones prácticas en nuestra vida diaria. La cruz se vive en los pequeños sacrificios diarios, en la paciencia con los demás, en la disposición a servir sin esperar nada a cambio, en la aceptación de nuestras limitaciones y sufrimientos con fe. Vivir la cruz no significa necesariamente sufrir grandes pruebas, sino hacer de cada día una oportunidad para morir a uno mismo y vivir para Dios y para los demás. Cada vez que elegimos poner a los demás antes que a nosotros mismos, estamos tomando la cruz de Cristo. La cruz y el amor incondicional. La cruz es la expresión máxima del amor incondicional. Al morir por nosotros, Jesús nos mostró que el amor verdadero no se basa en lo que podemos recibir, sino en lo que estamos dispuestos a dar, incluso a costa de nuestro propio bienestar. Este amor incondicional no tiene barreras ni límites, y es el modelo que debemos seguir en nuestras relaciones con los demás. Vivir la cruz significa amar como Jesús amó, sin esperar nada a cambio, incluso cuando no somos correspondidos, y dando sin medida. Este amor es radical y transformador, y es lo que distingue a los verdaderos seguidores de Cristo en el mundo. La cruz y la lucha contra el pecado. Uno de los aspectos más profundos de la cruz es que, a través de ella, Jesús venció el pecado y nos dio el poder de superarlo. Al tomar la cruz, Jesús no solo pagó el precio por nuestros pecados, sino que también nos dio la gracia necesaria para luchar contra ellos en nuestra vida diaria. La cruz, por lo tanto, es una herramienta de liberación del pecado.
Al tomar nuestra cruz, no solo participamos en el sufrimiento de Cristo, sino que también nos unimos a Él en la lucha contra todo lo que nos separa de Dios. Esta lucha no es fácil, pero es esencial para nuestra santificación. La cruz nos invita a renunciar al pecado, a luchar contra las tentaciones y a vivir en la libertad que Cristo nos ofrece. La cruz, fuente de consuelo y fortaleza. En los momentos de dolor, la cruz se convierte en una fuente de consuelo y fortaleza. Saber que Cristo mismo pasó por el sufrimiento nos da la certeza de que no estamos solos en nuestras pruebas. Él entiende nuestro dolor y, al morir por nosotros, nos da la fuerza para seguir adelante. En medio de nuestras luchas, podemos encontrar consuelo en el hecho de que Jesús está con nosotros, caminando a nuestro lado. La cruz nos enseña que, incluso en el sufrimiento, hay propósito y esperanza. Nos recuerda que Dios nunca nos abandona, incluso cuando parece que todo está perdido. La cruz como misión. La cruz no solo tiene un significado personal, sino también un significado misionero. Jesús, al tomar la cruz, no solo salvó a la humanidad, sino que también nos envió a nosotros a llevar ese mismo mensaje de salvación al mundo. Tomar la cruz implica un compromiso con la misión de Cristo. Llevar el Evangelio a todos los rincones de la tierra. Compartir su amor y su sacrificio. Y vivir de manera que el reino de Dios se haga presente en el mundo. La cruz, por lo tanto, es tanto un llamado a la salvación como una invitación a la misión. Al seguir a Jesús, somos llamados a llevar su luz a aquellos que aún no lo conocen, compartiendo con ellos el mensaje de amor, sacrificio y esperanza que Él nos ha dado. La cruz como transformación interior. El llamado a tomar la cruz es, en su esencia, una invitación a una transformación profunda y radical de nuestro ser interior. Cuando Jesús nos invita a cargar nuestra cruz, no lo hace como una mera invitación a soportar sufrimiento sin sentido, sino como un camino hacia una metamorfosis espiritual. El sufrimiento, cuando es vivido de acuerdo con la voluntad de Dios, no es destructivo, sino que actúa como un medio de purificación. Nos purifica de nuestros egoísmos, de nuestras falsas seguridades y de nuestras ataduras a lo mundano. La cruz nos llama a desprendernos de todo lo que nos separa de Dios y de su amor, para vivir de manera más plena en su presencia. Al abrazar nuestra cruz, estamos permitiendo que Dios transforme nuestras vidas desde lo más profundo, hasta el punto de convertir nuestras debilidades en fortalezas, y nuestras limitaciones en caminos de gracia. Esta transformación no es algo inmediato ni fácil. Es un proceso que lleva tiempo, esfuerzo y, a veces, dolor. La cruz exige de nosotros un despojarnos constante, un morir a los deseos del mundo. Pero esta muerte es solo la antesala de una resurrección aún mayor. El sacrificio de la cruz, por lo tanto, se convierte en una fuente de vida nueva. A través de la cruz, somos renovados y transformados a imagen de Cristo, participando de su divina naturaleza. La invitación a tomar la cruz es, por tanto, un llamado a permitir que nuestra vida se convierta en un reflejo más fiel del amor y sacrificio de Jesús, para que, al final,
podamos vivir plenamente en Él. La cruz como puente hacia la misericordia divina. La cruz de Cristo no solo nos ofrece un modelo de sacrificio, sino que también se erige como el puente que conecta nuestra humanidad quebrantada con la infinita misericordia de Dios. A través de su muerte, Jesús ha abierto para nosotros el acceso directo al perdón y la gracia divina. Cada vez que nos enfrentamos a nuestras propias imperfecciones, a nuestros fracasos y caídas, podemos mirar a la cruz y recordar que la misericordia de Dios no tiene límites. Cristo, en su amor, se entregó por nosotros no porque seamos merecedores, sino porque, en su bondad, nos ha mostrado el camino hacia la reconciliación. El sacrificio de Cristo es un acto supremo de misericordia, porque nos muestra que, a pesar de nuestros pecados, podemos ser perdonados y restaurados. No importa cuán lejos hayamos caído. La cruz nos recuerda que siempre hay un camino de vuelta a Dios. La muerte de Jesús es, por tanto, una invitación a vivir en la confianza de que la misericordia divina está siempre a nuestra disposición, disponible para sanarnos y renovarnos. Al tomar nuestra cruz, no solo nos identificamos con el sufrimiento de Cristo, sino que también nos sumergimos en su misericordia, aprendiendo a perdonar a los demás como Él nos ha perdonado a nosotros. La cruz como encuentro con la realidad del amor incondicional. La cruz también es el lugar donde encontramos el amor incondicional de Dios en su forma más pura y perfecta. Este amor no se basa en lo que hacemos, sino en lo que somos para Él. Cuando Jesús se ofrece en la cruz, no lo hace para obtener algo a cambio, sino porque su amor es tan grande que no puede dejar de darnos todo lo que tiene. La cruz revela un amor que no exige nada, sino que se entrega libremente, sin reservas ni condiciones. Es un amor que está dispuesto a sufrir por el bien de los demás, que da sin esperar reciprocidad. Este amor incondicional de Cristo en la cruz nos llama a vivir de la misma manera. Tomar nuestra cruz implica imitar a Cristo en su capacidad para amar sin esperar nada a cambio, en su disposición a dar incluso cuando es rechazado o ignorado. Vivir de acuerdo con este amor radical significa renunciar a nuestras propias expectativas de retribución y aprender a amar a los demás, incluso cuando no recibimos lo mismo a cambio. El amor en la cruz es un amor que se sacrifica, que no guarda rencor, que perdona y que siempre busca el bien del otro. Al seguir el ejemplo de Cristo, estamos llamados a vivir este amor, transformando nuestras relaciones y convirtiéndonos en instrumentos de paz y reconciliación. La cruz y el misterio del plan divino. En la cruz se revela el misterio del plan divino. Un plan que no siempre entendemos completamente. A los ojos humanos, la cruz parece un fracaso. Un final trágico, pero en el plan de Dios es el camino hacia la victoria y la salvación. La cruz, en su aparente derrota, es en realidad la clave para comprender la grandeza del amor de Dios por la humanidad. Solo a través de este sacrificio, el pecado es vencido. La muerte es derrotada. Y se nos ofrece la posibilidad de una vida nueva y eterna. En el misterio de la cruz, Dios revela un amor tan profundo y radical que no podemos comprender en su totalidad.
pero que, al experimentarlo, nos transforma para siempre. Este misterio nos invita a vivir en humildad y fe, sabiendo que, aunque no siempre comprendemos los caminos de Dios, podemos confiar en que todo lo que Él hace tiene un propósito más grande. La cruz nos recuerda que, en los momentos de oscuridad y dolor, Dios está trabajando en nuestras vidas de maneras que no siempre podemos ver, pero que son necesarias para nuestra salvación. En cada cruz que enfrentamos, estamos invitados a entrar en este misterio, confiando en que, al final, todo será redimido y transformado por el poder de Dios. La cruz como llamado a la renuncia y al desprendimiento. Tomar la cruz también implica un llamado a la renuncia y al desprendimiento de todo lo que nos aleja de Dios. Jesús nos invita a abandonar las ataduras del mundo, a renunciar a nuestra necesidad de poder, riqueza y prestigio, y a abrazar una vida de humildad y servicio. La cruz es un símbolo de renuncia. Pero esta renuncia no es negativa, sino liberadora. Al dejar de lado todo lo que no tiene valor eterno, encontramos una libertad que no puede ser alcanzada de ninguna otra manera. La cruz nos enseña que la verdadera felicidad no se encuentra en lo que acumulamos, sino en lo que estamos dispuestos a dejar ir por amor a Dios y a los demás. Este llamado a la renuncia puede ser desafiante, especialmente en una cultura que valora el éxito personal y la acumulación de bienes materiales. Sin embargo, la cruz nos muestra que el verdadero tesoro no se encuentra en lo que tenemos, sino en lo que somos en relación con Dios. Al tomar la cruz, aprendemos a desprendernos de nuestras falsas seguridades y a abrazar una vida de pobreza espiritual, en la que dependemos completamente de la gracia y el amor de Dios. Este desprendimiento no nos priva de la alegría, sino que nos abre a una vida más plena, en la que Dios es nuestra única fuente de sustento y alegría. La cruz, la fuente de la vida abundante. A pesar de que la cruz es el camino de sacrificio, también es la fuente de la vida abundante. Jesús mismo nos enseñó que, si queremos encontrar nuestra vida, debemos perderla por Él. La cruz, aunque exige sacrificio y sufrimiento, nos lleva a una vida mucho más rica y plena de lo que podríamos imaginar. Al tomar la cruz, no solo participamos en el sufrimiento de Cristo, sino que también nos unimos a su resurrección y gloria. En Cristo, la cruz no es solo el fin de algo, sino el principio de una vida nueva. Una vida que supera todas nuestras expectativas. La vida abundante no se refiere a una vida libre de dificultades, sino a una vida llena del amor y la gracia de Dios, que nos capacita para vivir con esperanza, alegría y paz, a pesar de las circunstancias. La cruz nos enseña que, al morir a nosotros mismos, encontramos una vida mucho más profunda y significativa. Al seguir a Jesús en el camino de la cruz, descubrimos una vida que trasciende todo lo que el mundo puede ofrecer. Una vida que está enraizada en el amor eterno de Dios. La cruz y la esperanza escatológica. En última instancia, la cruz también tiene un significado escatológico. Nos señala el fin de la historia humana y el comienzo del reino de Dios. La resurrección de Jesús es la promesa de que,
A través de la cruz, el mal, la muerte y el sufrimiento serán finalmente vencidos. La cruz, por tanto, nos ofrece una esperanza que trasciende el presente y nos apunta hacia el futuro glorioso que Dios tiene preparado para aquellos que le siguen. Este futuro, que se revelará plenamente al final de los tiempos, ya ha comenzado en la resurrección de Cristo, y nosotros, como miembros de su cuerpo, estamos llamados a vivir a la luz de esa esperanza. Al tomar la cruz, estamos no solo participando en el sufrimiento de Cristo, sino también anticipando la victoria final sobre todo lo que es corruptible. La cruz nos recuerda que, aunque enfrentemos dificultades en esta vida, tenemos la certeza de que, en el fin, todo será restaurado. La esperanza escatológica que se encuentra en la cruz nos da la fuerza para seguir adelante en nuestra jornada de fe, confiando en que el triunfo de Cristo sobre la muerte es también nuestro triunfo. La cruz y la llamada a la plenitud del amor. La cruz nos llama a vivir en la plenitud del amor. Cristo, al tomar la cruz, no solo reveló el amor de Dios por la humanidad, sino que también nos enseñó a vivir ese amor en nuestra vida cotidiana. Tomar la cruz no solo es un acto de sacrificio, sino un acto de amor. El amor verdadero es siempre sacrificial. Implica dar sin esperar recibir. Amar incluso cuando es difícil. Y perdonar incluso cuando se nos hace daño. La cruz, en su manifestación más sublime, nos invita a amar como Cristo amó. Sin condiciones. Sin límites y sin reservas. Al seguir el ejemplo de Jesús, estamos llamados a vivir este amor radical en todas nuestras relaciones. La cruz es el camino del amor que nos lleva a dar nuestra vida por los demás. A buscar siempre el bien del prójimo. A perdonar y a reconciliarnos. Incluso cuando es doloroso. Al vivir de esta manera, reflejamos el amor incondicional de Dios y, al mismo tiempo, nos transformamos en instrumentos de su gracia en el mundo. Vivir la cruz es vivir en la plenitud del amor divino. La cruz, un símbolo de unidad. La cruz, en su complejidad, es también un signo de unidad. Jesús, al ofrecer su vida en sacrificio, no solo buscaba redimir a cada persona individualmente, sino que su sacrificio tiene como objetivo reunir a todos los pueblos en una única familia de Dios. La cruz, por tanto, es un lugar de encuentro. A través de ella, se derriban las barreras entre los seres humanos. La división, el pecado y el egoísmo que separan a los hombres son superados por el amor y el sacrificio de Cristo. En la cruz, los cristianos encontramos un signo de nuestra vocación a la unidad en Cristo, ya que Él, al morir por nosotros, no solo nos redime personalmente, sino que nos invita a vivir unidos en su cuerpo. La cruz también nos enseña que la verdadera unidad no se encuentra en la uniformidad, sino en la diversidad. Cristo une a los pueblos, las naciones y las razas a través de su sacrificio, haciendo que aquellos que eran diferentes se conviertan en uno solo en Él. Esta unidad no es solo una aspiración teórica, sino que debe ser vivida de manera concreta en nuestra vida cotidiana, en nuestras comunidades y en nuestra iglesia. Tomar la cruz nos llama a no solo vivir
nuestra fe de manera personal, sino también a buscar la unidad y la reconciliación con los demás, independientemente de nuestras diferencias. La cruz como llamado a la misericordia fraterna. En el camino de la cruz, Jesús nos da el ejemplo supremo de misericordia. En su sacrificio, Él no solo nos pide que perdonemos a los demás, sino que, al contrario, Él ya nos ha perdonado a todos. Incluso antes de que reconociéramos nuestra necesidad de perdón. Al tomar la cruz, los cristianos estamos llamados a vivir esa misma misericordia hacia los demás. La cruz nos invita a reconocer que, en nuestra humanidad, todos estamos igualmente necesitados de la gracia y del perdón de Dios. Al vivir la misericordia que recibimos, podemos ayudar a sanar las heridas del mundo, siendo testigos de ese amor redentor en todas nuestras relaciones. Vivir la cruz es, entonces, abrazar la misericordia como principio central de nuestra vida cristiana. La misericordia, tal como la enseñó Cristo, no es solo una actitud pasiva o un sentimiento de compasión, sino un llamado a la acción. Se trata de actuar en favor de aquellos que sufren, de aquellos que han sido marginalizados o heridos por el pecado y la injusticia. Tomar la cruz nos pide no solo reconocer el sufrimiento ajeno, sino comprometernos a aliviarlo, como Cristo hizo por nosotros. La verdadera misericordia es aquella que se hace carne, que se convierte en acción concreta, en palabras de perdón, en gestos de reconciliación y en actos de amor y servicio hacia aquellos que más lo necesitan. La cruz, un camino de humildad. La humildad es una de las virtudes que más se resalta en el misterio de la cruz. Jesús, siendo el Hijo de Dios, pudo haber evitado el sufrimiento y la humillación de la cruz. Sin embargo, Él eligió el camino de la humildad, sometiéndose al plan divino con obediencia y amor. Al tomar la cruz, Jesús nos muestra que la verdadera grandeza no se encuentra en el poder, la fama o la riqueza, sino en la disposición a servir a los demás con humildad y generosidad. La cruz, en su naturaleza misma, nos enseña que no hay verdadero amor sin humildad. Para amar de manera genuina, necesitamos desprendernos de nuestra necesidad de reconocimiento y de control. Necesitamos reconocer nuestras propias limitaciones y debilidades, y abrirnos a la voluntad de Dios, confiando en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Tomar la cruz, entonces, no solo es un acto de sacrificio, sino un acto de humildad. De reconocer que, sin Dios, no somos nada. Y que solo en Él encontramos nuestra verdadera identidad y valor. La humildad, al igual que la cruz, nos transforma. Nos libera del ego y nos permite vivir auténticamente como discípulos de Cristo. La cruz, el camino de la verdadera libertad. El mundo nos presenta una visión de la libertad, que está centrada en la autonomía personal, en el derecho a hacer lo que queramos sin limitaciones. Sin embargo, la cruz nos presenta una visión radicalmente diferente de la libertad. Jesús, al cargar con su cruz, no fue limitado ni oprimido por ella, sino que a través de ella alcanzó la verdadera libertad. La libertad del pecado, de la muerte y de las cadenas que atan a la humanidad. La cruz, en su paradoja,
nos enseña que la verdadera libertad no se encuentra en hacer lo que queramos, sino en vivir conforme a la voluntad de Dios, renunciando a nuestro egoísmo y entregándonos a Él. La verdadera libertad que Cristo ofrece a través de la cruz es la libertad de vivir para los demás, de entregar nuestras vidas por amor y servicio. Este tipo de libertad no es una libertad de autopreservación, sino una libertad que se entrega, que se sacrifica por el bien de otros. Es la libertad de vivir sin miedo a la muerte, porque sabemos que, a través de Cristo, la muerte ha sido vencida. Tomar la cruz, entonces, es vivir en la libertad de ser quienes realmente somos en Cristo. Hijos de Dios llamados a amar, a servir y a dar nuestras vidas por el bien del reino. La cruz y la destrucción del orgullo humano. Uno de los aspectos más duros pero liberadores de la cruz es que destruye el orgullo humano. El orgullo, esa tendencia a buscar la exaltación personal y la autosuficiencia, es uno de los mayores obstáculos para la verdadera vida cristiana. La cruz desafía directamente nuestra concepción de grandeza y nos invita a aceptar nuestra vulnerabilidad, nuestra necesidad de Dios y de los demás. Al ver a Cristo, el Rey de la Gloria, crucificado, somos confrontados con la realidad de que no podemos salvarnos a nosotros mismos, ni lograr nuestra redención por nuestras propias fuerzas. El acto de tomar la cruz, por tanto, no solo implica un sacrificio exterior, sino también una humillación interior. Nos llama a morir al ego, a abandonar la ilusión de control y poder, y a reconocer que nuestra vida solo tiene sentido en relación con Dios y con los demás. La cruz destruye todo vestigio de orgullo y nos lleva a la verdadera humildad, la cual es el terreno en el cual florece la gracia de Dios. Al aceptar nuestra debilidad, somos capaces de recibir la fuerza que solo viene de Él. En la cruz, Cristo nos muestra que el verdadero poder radica en la capacidad de entregarse, no en la capacidad de dominar. La cruz y la invitación a la confianza radical en Dios. Uno de los aspectos fundamentales de la cruz es la confianza radical que Jesús depositó en su Padre. A pesar del sufrimiento y la oscuridad que experimentó en el Calvario, Jesús confió plenamente en el plan divino. Esta confianza es un modelo para nosotros, ya que, al tomar nuestra cruz, estamos llamados a confiar en que todo lo que Dios permite en nuestra vida tiene un propósito, aunque no siempre lo entendamos. La cruz no solo nos llama a aceptar el sufrimiento, sino a confiar en que este sufrimiento no es en vano, sino que es una parte del proceso de nuestra santificación y redención. La confianza en Dios, manifestada plenamente en la cruz, es la clave para vivir una vida cristiana auténtica. Sin ella, el sufrimiento se convierte en una carga insoportable, y la vida cristiana se reduce a un esfuerzo vacío. Pero con confianza, el sufrimiento se convierte en un medio de gracia, un lugar donde podemos encontrar la cercanía de Dios y descubrir su amor en medio de nuestras dificultades. La cruz, entonces, no es solo un sacrificio, sino también un acto de profunda confianza en la sabiduría y el amor de Dios. Nos invita a caminar por el camino de la vida con una fe firme, sabiendo que, al final, todo lo que Dios permite en nuestras vidas tiene un propósito eterno. La cruz,
la puerta al reino de los cielos. En el misterio de la cruz se encuentra la puerta que nos conduce al reino de los cielos. Jesús mismo nos enseñó que, si queremos entrar en su reino, debemos tomar nuestra cruz y seguirle. La cruz no es solo un símbolo de sufrimiento, sino el camino hacia la verdadera vida. Una vida que solo se puede alcanzar a través del sacrificio y la entrega total a Dios. Este camino no es fácil, pero es el único que nos lleva a la gloria eterna, a la plenitud de la vida que Dios ha preparado para aquellos que le aman. La cruz, en su aparente derrota, se convierte en la clave para entender el reino de Dios. Un reino donde la humildad, el servicio y el sacrificio son los valores más altos. Al tomar nuestra cruz, no solo estamos participando en la obra redentora de Cristo, sino también abriéndonos a la realidad de ese reino que ya está presente, pero que se manifestará en su plenitud al final de los tiempos. La cruz nos invita a vivir de acuerdo con los valores del reino, buscando siempre la justicia, la paz y el amor, y esperando con esperanza la victoria final de Cristo sobre la muerte. La cruz, el camino de la victoria. La cruz es el camino de la victoria. Aunque en su momento representó la derrota aparente del Mesías, en realidad es la victoria sobre el pecado, la muerte y el mal. A través de su cruz, Jesús derrotó a las fuerzas del mal y abrió el camino para nuestra redención. La cruz no es solo un símbolo de sufrimiento, sino de victoria. Nos recuerda que, aunque enfrentemos dificultades y sufrimiento en esta vida, tenemos la certeza de que Cristo ya ha vencido. Al tomar nuestra cruz, participamos en esa victoria y nos unimos al triunfo final de Cristo sobre todo lo que es oscuro y destructivo. La cruz, en su misterio profundo y revelador, nos llama a un compromiso radical con el amor de Dios, con la salvación y con la transformación interior. Cada aspecto de la cruz, desde su dolor hasta su gloria, nos invita a participar en el camino de Cristo. Un camino que nos lleva desde el sacrificio hacia la resurrección, desde la muerte al triunfo eterno. La cruz no es solo un símbolo de sufrimiento, sino un signo de esperanza, unidad, perdón y victoria. Al abrazar nuestra cruz, no solo compartimos el sufrimiento de Cristo, sino que también experimentamos la fuerza y la gracia que Él nos ofrece para superar las adversidades de la vida. Cada vez que tomamos nuestra cruz, estamos diciendo sí a un camino que no siempre es fácil, pero que está lleno de la presencia redentora de Dios. En este viaje, la cruz se convierte en el lugar donde nos encontramos con el amor incondicional de Dios, el cual nos llama a seguir su ejemplo. Vivir la misericordia, abrazar la humildad y luchar contra el mal. Aunque el sacrificio de la cruz puede parecer desalentador, es en ella donde descubrimos la verdadera libertad, la paz que sobrepasa todo entendimiento, y la promesa de la vida eterna. Al final, la cruz nos recuerda que el sufrimiento no es el fin de la historia, sino el comienzo de una nueva vida. Una vida que tiene como propósito principal glorificar a Dios y vivir en su voluntad. En la cruz encontramos el poder de resucitar con Cristo a una vida más plena, más auténtica y más cercana al amor divino.
Nos invita, finalmente, a vivir con una esperanza escatológica, sabiendo que nuestra cruz es un paso hacia la victoria definitiva que Cristo ha ganado para nosotros. Así, al seguir a Jesús en el camino de la cruz, no solo encontramos consuelo en nuestro sufrimiento, sino también el poder de transformar el mundo a través del amor, la misericordia y el sacrificio, hasta que, unidos a Él, podamos compartir la gloria de su resurrección. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.